Grabamos entonces la clase y nos vamos a dedicar entonces hoy día a ver circuitos en corriente alterna. Esto es lo más habitual que nosotros tenemos en los circuitos en corriente alterna. Toda nuestra, gran parte de nuestra actividad diaria es sobre la base de utilización de corrientes alternas. Lo que la energía que circula por las redes de transmisión, de distribución, y la que llega a nuestro domicilio, la que nosotros utilizamos cotidianamente, es corriente alterna, no es corriente continua. Si bien es cierto, los equipos, por ejemplo, los computadores que ustedes deben estar usando, los teléfonos que ustedes están usando, trabajan corriente continua, de hecho tienen baterías y por lo tanto es corriente continua. Eh, en general, las formas que hoy día tenemos de generar, de transmitir y de distribuir la energía eléctrica es sobre la base de la corriente alterna, no de la corriente continua. Si bien la corriente alterna tiene varios problemillas, problemillas adicionales respecto a la corriente continua, se transmite más en corriente continua, que en corriente alterna que en corriente continua. Hoy día se está pensando transmitir en corriente continua, pero a niveles de tensión, de voltajes muy, muy elevados. Sobre los 500 kilovolts, 750 kilovolts, ya se está transmitiendo en corriente continua. Chile no tiene todavía transmisión en corriente continua. La, eh, la transmisión desde las represas del sur de Aysén, cuando está el tema este de la Patagonia sin represa, esa suponía que iba a ser en transmisión en corriente continua desde el sur hasta Santiago. La mayor parte de esa energía, o si no, bueno, por no decir toda esa energía, prácticamente se iba a Santiago en corriente continua. Y eso significa entonces una transmisión independiente de la que tenemos hasta ahora. De hecho, nuestro sistema eléctrico nacional eh, tiene distintos niveles de voltaje y todos son en corriente alterna. No tenemos prácticamente nada en corriente continua en transmisión ahora. Entiendo que en el norte, al norte grande también se pensaba, se tenía proyectada una línea de corriente continua. No sé qué nivel de voltaje, me parece que era sobre los 500 kV o 500 kV, pero no estoy seguro. Eso todavía no sucede. Entonces, lo que tenemos hasta ahora es corriente alterna en transmisión, corriente alterna en distribución y corriente alterna en el uso. Cuando nosotros vemos que estamos conectados a un poste en la calle que nos entrega energía eléctrica, eso es corriente alterna. Bueno, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna, en primer lugar, se debe el nombre que tiene a que las formas de onda que tiene la energía, el voltaje, la corriente, es una onda sinusoidal. Y cuando hablo de onda sinusoidal me refiero a ondas senoidales y a ondas cosinusoidales, porque eran las dos. Las más comunes, son las dos más comunes, senoidal y cosenoidal. ¿Ya? Y esto significa entonces que la onda tal como, me parece que estoy compartiendo esta pantalla con ustedes, la onda tal como aparece aquí, crece, llega a un máximo positivo y decrece, pasa por el cero hacia el lado negativo, sigue decreciendo hasta que llega a un máximo negativo y luego crece nuevamente hasta llegar a un máximo, hasta un cero, y sigue creciendo y se completa lo que nosotros denominamos un ciclo. El ciclo parte en cero, cuando la señal toma el valor cero en la parte creciente de la onda, ese es el inicio, crece hasta un máximo positivo, decrece hasta el cero, cruza por el cero hacia el negativo, llega al máximo negativo, vuelve al cero, este punto desde que partió en cero, creciendo
hasta que volvió a cero, nosotros le denominamos un ciclo. Esto es lo que es un ciclo. Eh, para tener como referencia nuestra frecuencia normal con la cual están funcionando todos los equipos eléctricos hoy día, nosotros en nuestro país tenemos una frecuencia de 50 ciclos, es decir, en un segundo nosotros tenemos la ocurrencia de 50 ciclos. Si nosotros tuviésemos nuestra vista, tuviese la capacidad el ojo nuestro de poder discriminar 100 ciclos por segundo, lo cual no somos capaces, y tuviésemos una ampolleta incandescente de esas antiguas ampolletas que habían transparentes, que no sé si alguno las habrá conocido, eh, podríamos haber visto que la ampolleta se encendía, es decir, hacía esto, se encendía, llegaba al máximo positivo, después se apagaba, llegaba, nuevamente se encendía, pero para efectos nuestros no notábamos esta diferencia del positivo a negativo, veíamos que se volvía a encender y se apagaba 100 veces en un segundo. Entonces, hacer esa de encender y apagar 100 veces por segundo, nuestro ojo no es capaz de discriminar eso. Por eso es que las ampolletas incandescentes no tenían problema en ser usadas. Ya, hoy día ya la tecnología ha cambiado, por lo tanto ya no podemos hacer eso. Entonces, las formas de onda que tenía esta forma. Un EDT que puede ser E como voltaje o como una I de corriente en función del tiempo. Tenía un máximo que le llamábamos A, la función senoidal de un omega t, donde omega es la frecuencia angular, por el tiempo más o menos un cierto ángulo. Y con eso teníamos cualquier frecuencia, cualquier señal puesta aquí en nuestra gráfica. Entonces, lo que hace la corriente alterna hoy día es eso. Funciona de esa manera. Tenemos un máximo positivo, tenemos cero, máximo negativo, llegamos a cero nuevamente y esto se repite indefinidamente. Por eso es que nosotros hablamos de que la corriente alterna es cíclica. Ahora, este ciclo, desde que se inicia hasta que se termina el ciclo, esto ocurre en un cierto espacio de tiempo y ese periodo de tiempo, ese tiempo nosotros le denominamos el periodo. Entonces, en un ciclo ocurre en un cierto periodo. Y el periodo va a ser más corto o más largo según sea la frecuencia a la cual oscile esta señal sinusoidal. Eso en primer lugar. Entonces hablamos de un ciclo. Algunos valores típicos de señales sinusoidales, valor instantáneo, que es la magnitud de la forma de onda en algún instante de tiempo. Esto es válido tanto para funciones sinusoidales como cosinusoidales, o sea, senos o cosenos. Y normalmente este valor instantáneo nosotros lo conocemos por las letras minúsculas E de voltaje o B corta de voltaje y minúscula de corriente. En general, estas se denominan entonces, se notan por letras minúsculas, los valores instantáneos. Lo otro es la amplitud peak, que es el máximo valor de la forma de onda, medida a partir de su valor promedio, su valor medio, o el cero en el caso de una función sinusoidal. Y este valor máximo lo vamos a denotar por letras mayúsculas. B sub m, I sub m, corriente máxima, voltaje máximo. Valor peak to peak es el valor máximo entre, valor peak es el valor máximo, lo mismo arriba. No, el valor peak to peak es el valor que se denota por B sub pp o E sub pp, que es el valor que existe entre los dos peaks, entre positivo y negativo que tenga la onda. Ese es el valor peak to peak, el máximo positivo y el máximo negativo. O sea, dos veces el valor peak en el caso de señores sinusoidales. Por lo tanto, las ecuaciones de onda, de voltaje y corriente van a ser de esta manera. B de t, voltaje, en función del tiempo, un B máximo por la función seno de un omega por t, en el caso de voltaje, en el caso de corriente es un I de t, un I máximo seno de omega, en donde este B o el I de t son los valores instantáneos tanto de voltaje como de corriente respectivamente. El B máximo, B mayúscula máximo, I mayúscula máximo,
son los valores máximos o amplitudes de máximos de amplitud de voltaje o de corriente. El valor máximo o la amplitud de voltaje de la corriente. El omega es la frecuencia angular que se mide en radianes partido por segundo, y t es el tiempo en el cual yo voy a medir esta señal, o voy a hacer que dure esta señal. Habitualmente este tiempo t es muy, muy grande, por eso es que nosotros tenemos energía permanentemente. Hay una característica dentro de las señales sinusoidales que es lo que se denomina ángulo de fase inicial. Esto se puede relacionar en el sentido de que yo tengo una fuente sinusoidal como el circuito este que se muestra aquí abajo, una señal sinusoidal que puede ser para efectos de un enchufe, es una señal sinusoidal para nosotros, porque ahí tenemos energía. Y si nosotros pusiésemos una carga aquí, como una resistencia, por ejemplo, y en un momento determinado accionamos este interruptor. Esto puede ser, por ejemplo, nuestra instalación eléctrica y la carga una iluminación, una ampolleta. Entonces, cuando yo cierro esto, cuando cierro este interruptor, entonces se energizaría esta carga, lo que, por ejemplo, podría significar yo prendo la luz, enciendo la luz. Entonces, en ese instante de tiempo, yo digo que ese tiempo t igual a 0. O sea, cuando acciono el interruptor, digo que el tiempo t igual a 0. Entonces, si yo mirara la carga y viera las señales que puede tener la carga, yo puedo tener tres situaciones. Una primera situación en donde justo en el instante en que yo accioné el interruptor, es decir, en ese tiempo t que yo he definido como valor 0, justo la señal está pasando por el origen, en el que está empezando, está cruzando por 0. El cruce por 0 se hace justo en la posición del origen. Perdón, creo que no les mencioné, pero el cruce por 0 nosotros lo vamos a considerar en un momento que la señal crece hacia el lado positivo. Ese cruce por 0. Si bien es cierto aquí, en la sinusoidal, cuando va desde positivo a negativo, también hay un cruce por 0. Ese para efectos nuestros no es el cruce por 0. El cruce por 0 es cuando va desde el negativo hacia el lado positivo. Cuando cruza justo el eje X, ese para nosotros va a ser el cruce por 0. Entonces, en el primer caso, justo cuando yo miro o cierro el interruptor, entonces justo encontré que la señal iba cruzando por 0. Ese es un primer caso, y en ese caso entonces la señal va a ser un EDT igual a un E máximo seno de omega t, si esto fuese un voltaje. O si fuese corriente, va a ser un IETI máximo seno de omega t. Eso es un primer caso. Un segundo caso que podríamos encontrar es que cuando nosotros cerramos el interruptor, la señal ya cruzó por 0 un instante de tiempo antes. Ya había cruzado por 0, por lo tanto nosotros la encontramos, como dijéramos, crecidita. La encontramos acá arriba. Pero ya antes cruzó. ¿Cuánto antes? Un ángulo beta antes. Un ángulo beta antes había cruzado por 0. Entonces nosotros vamos a decir que nuestra señal ahora se va a transformar en un EDT, un E máximo seno de omega t, más un beta. Porque este más beta es el tiempo anterior que ya había cruzado por beta antes de que nosotros la miráramos. Y el tercer caso que podríamos encontrar es que cuando nosotros accionamos el interruptor, la señal todavía no cruza por 0, y un instante beta después sí recién va a cruzar por 0. Entonces ahí nosotros vamos a decir que el EDT es un E máximo seno de omega t menos beta. No hay otras opciones. Esas son las tres opciones con las cuales nos podemos encontrar. A este valor beta que tenemos aquí le vamos a denominar el ángulo de fase inicial. Ese es el valor beta. Entonces beta es el ángulo de fase inicial que nosotros en el cual podemos encontrar nuestra señal. Entonces aquí tenemos los tres casos, tendríamos las tres situaciones según sea el caso. Seno omega t más seno omega t cuando estamos justo en el cruce por 0, seno omega t más beta cuando la señal pasó por 0 antes de que nosotros empezáramos a mirarla, y EDT seno omega t menos beta cuando la señal pasa por el 0 hacia el cruce por 0 después que nosotros la empezamos a analizar. Entonces, este beta, como les mencionaba, se denomina el ángulo de fase inicial, o también se le conoce como las fases de la onda.
Entonces, si el desplazamiento de la señal es hacia la izquierda, el ángulo de fase es positivo. Si el desplazamiento de la señal es hacia la derecha, el ángulo de fase es negativo. Y nosotros vamos a reconocer en una sola señal, para no tener estas tres funciones, vamos a hacer en una sola función. LT es un E máximo seno de omega t más menos beta. Entonces aquí tenemos toda la situación. Tienen entendido que este E de t y E máximo también podría ser I. Puede representar voltajes o corrientes. Entonces aquí está representado nuestro ángulo beta, o ángulo de fase inicial. Ahora, como nosotros podemos distinguir ese ángulo de fase inicial, entonces también podríamos distinguir si tenemos más de una señal, si esas señales están en fase o están desfasadas. ¿Ya? Y nosotros podemos decir lo siguiente: dos señales van a estar en fase si sus ángulos de fase inicial son iguales. ¿Ya? Y por lo tanto, dos señales van a estar desfasadas si sus ángulos de fase inicial son diferentes. Ahora, el ángulo de desfase que puede existir entre dos señales que están desfasadas es el ángulo relativo que existe entre ellas. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo esta señal, esta es la onda sinusoidal. Fíjense que las dos hacen el cruce por cero en el punto inicial. Entonces crece una señal, la señal en rojo, decrece, pasa a la parte negativa, llega a su máximo negativo, crece, cruza por cero, crece su máximo positivo. La señal en azul hace exactamente lo mismo, hace el cruce por cero justo con la roja, crece ambos hasta un valor máximo menor que el otro, no tiene por qué ser el mismo, puede ser menor o puede ser mayor, da lo mismo. Lo importante es que hacen los cruces por el eje cero en el mismo instante de tiempo, o sea, tanto la roja como el azul eh, hacen el cruce por cero en el mismo instante de tiempo y también cruzan hacia el lado negativo en el mismo instante y luego vuelven a cruzar por cero en el mismo instante. Entonces, en este caso, aun cuando ambas tengan amplitudes distintas, pero tienen un ciclo exactamente igual, ¿no? Su ciclo es igual, y por lo tanto están en lo que se vamos a denominar en fase. Las dos van en fase, tienen exactamente el mismo periodo y generan el mismo ciclo. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a decir que estas señales están en fase. Esta gráfica, que es en la forma de sinusoide, es la que nosotros vamos a determinar en el dominio del tiempo, y entonces esta corresponde a una función E de t o B de t o I de t igual a un E máximo seno de omega t en este caso, omega t 9. Esta gráfica que está aquí al lado, que está con vectores y que están ambos en el eje 0, nosotros le vamos a denominar diagrama fasorial. ¿Por qué fasorial? Porque estos vectores van a representar a estas mismas señales, ¿ya? Pero en su forma de vectores. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa aquello. Y entonces podemos dibujar los dos vectores en el mismo eje, por lo tanto el ángulo relativo entre ellos es 0 grados. Y como el ángulo relativo entre ellos es 0 grados, entonces estas señales están en fase. Ahora, una señal desfasada de otra es, por ejemplo, esta de aquí. La señal en azul parte en 0, en el origen, en el cruce por 0, y por lo tanto esto es una onda sinusoidal, y la señal en rojo es una onda cosinusoidal, es decir, toma el máximo justo cuando está en t igual 0, digamos, toma el valor máximo, y por lo tanto yo podría dibujar esta forma, en otras palabras, que es un coseno. Esta sería una función seno, la azul, y la función roja sería un coseno. Las diferencias angulares entre una función seno y una función coseno son 90 grados, por lo tanto, desde el punto de vista de los fasores, yo puedo dibujar la función seno en el eje X, en el mismo instante la función coseno está en el eje Y. Por lo tanto, el ángulo de desfase entre ambas es de 90 grados. Okay, 90 grados de una respecto de la otra. Entonces, estas señales están desfasadas.
y estas primeras señales están en fase. Ahora, una señal en fase con otra no necesariamente tiene que estar en el eje X. Entonces yo podría dibujar aquí, por ejemplo, a 45 grados ambas señales, ¿ya? Tanto la azul como la roja aquí, en 45 grados ambas, y van a seguir estando en fase, ¿ya? Bien, esto entonces, señales en fase y señales desfasadas. Señales en fase tiene que ser dos o más. Para poder saber si dos señales están en fase, debo tener dos o más. Una sola, no puedo decir nada de una sola. Bueno, como existe esta posibilidad de desfase entre dos señales, entonces también es posible definir dos condiciones. Una condición de adelanto de una señal respecto de la otra, o bien una condición de atraso de la segunda respecto de la primera. ¿Ya? Si es que la primera va en adelanto respecto de la siguiente. ¿Esto qué significa? Eh, supongamos que tenemos tres señales. Tenemos ahí tres señales que están en el dominio del tiempo. ¿Ya? Entonces tengo una señal aquí que en este instante en menos alfa aquí cruzo por cero, que es el B3, B2 que justo cruza por cero en el eje, en el origen, y B1 que cruza por cero, beta, un ángulo beta vector, beta grado vector. Entonces yo podría decir que aquí tengo una que está en adelanto, o sea, en primer lugar están todas están desfasadas. B2 respecto de B3 está desfasada en alfa a grado, o lo mismo que puedo decir B3 está desfasada con respecto de B2 en alfa grado, y B2 está desfasada respecto de B1 en beta grado, ¿no? O también puedo decir que B1 está desfasado respecto de B2 en beta grado. O bien puedo decir finalmente que B3 y B1 tienen un ángulo de fase de alfa más beta, ¿ya? Que sería la suma de los dos. Ahora, lo otro que puedo decir ahí es como ya tengo 3, entonces supongamos que me paro en B2. Entonces yo puedo decir que B2, si el tiempo corre hacia la derecha, entonces yo puedo decir que B2 tiene una cierta condición respecto de B3, ¿ya? De adelanto, pero tiene una condición de atraso respecto de B1. ¿Ya? Aquí no es tan claro verlo, pero lo vamos a ver inmediatamente si la pasamos al dominio de la frecuencia o lo que vamos a denominar el diagrama fasorial. ¿Cómo vamos a determinar el diagrama fasorial en primer lugar? Fíjense que B2 hace justo el cruce por cero, o sea, es una función sinusoidal. Por lo tanto, nosotros este B2 lo vamos a colocar aquí en el eje, en el origen. Y la magnitud la vamos a determinar de acuerdo al valor máximo que tiene la señal. Perdón. Ahí. Entonces, la longitud del vector o del fasor, vamos a ver después cuál es la diferencia entre fasor y vector, la magnitud del vector corresponde a la amplitud que tiene la señal, o sea, al valor máximo que tiene la señal. A eso le vamos a llamar entonces, es la longitud del vector. Cuando el vector justo se inicia en el origen, entonces para nosotros va a tener 0 grados respecto de el eje. Nuestro eje es la referencia. ¿Ya? Fíjense que la señal B3 está en alfa grado. Nosotros dijimos que aquí para acá está adelantado, porque es positivo, ¿no es cierto? Alfa grado respecto de el origen. Entonces aquí aparece con alfa grado respecto del origen la función B3, y la función B1 está beta grado después respecto al origen, y por lo tanto aquí vamos a tener el ángulo beta. Alfa y beta no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Fíjense que esto es lo que va a ocurrir entonces con esta señal. Vamos a tener la señal B1 que está en azul, que correspondería a este B1 de T. La señal B2 en rojo, que es esta de aquí del medio, y B3 es esta señal de acá. ¿Ya? Entonces, eso lo podemos hacer porque podemos pasar de esta señal en el tiempo a estas señales en las que vamos a denominar en los diagramas fasoriales. Ahora, esto en electricidad son vectores pero que están en movimiento.
Y ese movimiento lo da la frecuencia angular. Y siempre el movimiento va a ser en este sentido, en el sentido que está mostrando la flechita aquí. Entonces, esta posición se mantiene permanentemente en el tiempo. Esto es lo mismo que tomar, por ejemplo, una rueda de bicicleta y tomar 3 rayos de la rueda de bicicleta y hacerla girar. Siempre los rayos van a estar uno respecto al otro en los mismos ángulos. No es posible que uno se adelante respecto del otro, me refiero cambie respecto del otro en un instante de tiempo determinado. Estos son fijos, son permanentes. Ahora, nosotros lo que hacemos aquí, esto es como tomarle una fotografía a estos rayos de la bicicleta que están girando. Y esa fotografía entonces la colocamos aquí, por eso está este ojito que está mirando que esto está girando y en un momento determinado le sacamos una foto y lo vemos que pasan, están exactamente iguales. Ahora, es posible que tomemos una foto en otro instante de tiempo y encontremos los 3 fasores no en esta posición, sino que en otra, pero van a estar desfasados en el mismo ángulo, siempre. ¿Ya? El giro de los 3 es a la misma velocidad. ¿Ya? Entonces, mirado así, y si nos paramos en B2, yo puedo decir, mire, ¿sabe que B2 está, como esto es giro en ese sentido, B2 está atrasado respecto de B3, B3 pasó primero por este eje, para poder ponerse aquí, pasó primero, luego pasa B2 y posteriormente pasa B1 por este eje, ¿ya? O por la posición que yo tengo del ojito. Entonces yo puedo decir que B3 está adelantado respecto de B2. ¿Cuánto está adelantado? En alfa grados. También puedo decir que B2 está adelantado respecto de B1. ¿En cuánto está adelantado? En beta grados. También puedo decir que B2 está atrasado respecto de B3 en alfa grado. O puedo decir que B1 está atrasado respecto de B2 en beta grado. O puedo decir que B1 está atrasado respecto de B3 en alfa más beta grado. ¿Ya? Ahora, el concepto de fasor, me parece que no lo tengo aquí definido. Lo vamos a dejar aquí. El concepto de fasor, el fasor es un vector que está en movimiento. ¿Ya? Eso es un fasor. Entonces, cuando nosotros tenemos un fasor, es porque tenemos un vector, pero que está girando. Está girando en este sentido, en sentido antihorario, permanentemente, a una velocidad constante, omega. Por eso es que esta es la frecuencia, lo que se denomina la frecuencia angular. Este omega es la frecuencia angular. Entonces, permanentemente estos 3 van a estar girando. Y al estar girando, entonces siempre van a girar a la misma velocidad, los 3. No se pueden comparar vectores que giren a velocidades distintas. O sea que, por ejemplo, que B3 tenga un omega 1, P2 tenga un omega 2 y B1 tenga un omega 3, no es posible compararlos. Ahí yo no puedo saber quién adelanta a quién, porque las frecuencias, en otras palabras, las velocidades angulares, la velocidad de giro es distinto para ellas. Entonces no puedo decir que ocurre una situación permanentemente, sino que eso, si yo le saco una foto en un instante de tiempo, voy a tener una situación, si le saco una foto en otro instante de tiempo, puede que cambie totalmente la distribución de los vectores. Entonces, para los efectos nuestros en electricidad, se simplifica el tema asumiendo de que para poder comparar 2 o más señales, tienen que girar a la misma velocidad angular. O sea, el omega debe ser constante. Si tengo una señal con omega 1 y otra señal distinta con omega 2, no es posible que las compare. No se pueden comparar. Eso en primer lugar. Ahora, ¿por qué se genera una señal sinusoidal? Porque esto, a ver cómo se lo muestro. No, no, no. Tengo aquí mi lápiz de tengo aquí un lápiz servir. Vamos a ver si resulta. Voy a, aparte de compartir la pantalla, voy a mostrarle mi imagen de video. Imagínense que este lápiz, lo voy a tratar de
de que se vea a lo mejor, ojalá que lo puedan ver, es que este lápiz es el vector. ¿Ya? Y este vector, entonces, va a tener este giro, para que sea compatible con ese giro. Este está girando en torno a este punto, digamos que este es el eje. Por lo tanto, esto va a estar girando permanentemente así. ¿Ok? Esa es la forma que tiene. Ahora, si ustedes lo miran de frente, voy a ver si lo puedo enfocar a la cámara. Ahí. El eje está ahora hacia ustedes, digamos. ¿Ya? Entonces, si yo lo hago, yo también, marca la señal es un poco inestable. Entonces, si yo lo hago girar, fíjense que lo que va sucediendo, si yo lo hago girar, esto empieza a crecer. Ustedes se fijan, va creciendo, hasta que llega un máximo, pero esto va a seguir girando, y empieza a decrecer. ¿Se fijan? Hasta que llegó al cero de nuevo. Pero como sigue girando, como sigue pasando el tiempo, sigue girando, sigue decreciendo hasta que llega un máximo negativo, ahí, y como sigue girando, entonces llega al cero. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Vimos que a medida que pasaba el tiempo, entonces al girar va creciendo, llega a un máximo positivo, entonces nosotros podemos ver una señal sinusoidal hasta un máximo, empieza a decrecer, veo que la señal va bajando, llega a cero, sigue decreciendo, máximo negativo, llegó al máximo negativo, sigue girando, empezó a crecer hasta llegó a cero y sigue la señal. Entonces va haciendo esto, una señal sinusoidal. Bueno, espero que se haya entendido algo. De esa manera. Entonces, lo que nosotros le hacemos es que estas señales giren. ¿Y por qué ponemos el ojito? Es porque lo estamos mirando de costado, así como lo que yo les trataba de explicar. Espero que lo hayan visto. Entonces, esto es lo que sucede. Ahora, los tres vectores, o todos los vectores que nosotros estemos utilizando, en este caso 3, 2, 3, 4, n, siempre deben girar a la misma velocidad angular. Siempre deben girar a la misma velocidad angular. Y como van a girar a la misma velocidad angular, entonces siempre este desfase, alfa y beta, va a ser constante, siempre va a ser el mismo, da lo mismo el instante de tiempo que lo miramos. O sea, que lo encontremos los tres aquí, tal como está aquí, que este B2 esté a 90 grados, o que el B2 esté a 135 grados, o que el B2 esté a 180, está lo mismo. Los otros dos van a estar siempre a estos ángulos alfa y beta respecto de este profesor de eso. Profe, Sí, dígame. va a ser independiente del tiempo porque las funciones que se usan, por ejemplo, para hacer esos fasores no tienen nada que ver con el tiempo. No, lo que pasa es que, a ver, eh, déjenme ver una cosita, me parece que aquí, no tengo números complejos. A ver, hay una relación entre la función en el tiempo y los fasores. ¿Ya? Yo puedo escribir una señal sinusoidal como una función del tiempo y para eso necesito esta forma que yo tengo aquí, el EDT, esta forma. Esta es una forma en el tiempo, pero yo también puedo escribir esto, no sé si... Aquí, sí, puedo escribir aquí. Entonces, esto le puedo decir yo que es igual, a ver si voy a meter aquí una ecuacióncita. Aquí. Entonces, aquí yo puedo decir que este VDT, este EDT, también lo puedo escribir como un E igual a un... Usaré otra vez. Voy a colocar P aquí mejor. B igual a
un B máximo y aquí yo escribo un ángulo. Una forma de ángulo aquí. Un ángulo. Y ángulo beta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ah, ángulo beta. Y el beta está aquí. Ya. Ahí. Yo puedo escribir esto. Ya. Esta es la forma que yo tengo de escribirlos en términos de fasores. ¿Ya? O sea, tengo un voltaje, por ejemplo, si este E, o podría decir que este E, que este E de T, esto lo puedo escribir como un P máximo, que no tengamos la misma forma. Entonces yo puedo decir que este se conoce con la letra mayúscula, no sé por qué no me lo escribe, es igual a un B ángulo beta. Ahí está, está muy lento esta cosa. Un B con un ángulo beta, que puede ser más o menos beta. ¿Ya? Más o menos beta para tener todas las funciones. Entonces yo puedo escribir esta función en términos de tanto una señal sinusoidal como una forma en términos de vectores. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque yo puedo definir un vector en un punto determinado. Voy a hablar un poquito de dos cosas, tal vez un tanto distintas para ustedes. Voy a insertar quiero insertar aquí. No sé, voy a tomar esta lenta mi equipo. Ya. Entonces, yo puedo tener, voy a escribir esta de abajo. Voy a dejar esa solamente. Voy a dejar todo esto y voy a dejar esto de aquí abajo. Entonces, yo puedo tener esta forma de escribir la señal. ¿Ya? Esto en función del tiempo y esto va a tener esta estructura. ¿Ya? En donde esto de aquí va a ser más o menos. El símbolo aquí es más o menos, no es menos normal, sino que es más o menos para que sea congruente con esto. Es decir, yo puedo tener las dos señales. En este caso la señal negativa, pero también puedo tener la señal positiva. Entonces, yo puedo escribirla esto, y esto es lo que nosotros denominamos en función del tiempo. ¿Ya? Pero como nosotros sabemos que esta señal se origina con un vector, entonces, y ese vector es un vector que gira, entonces yo puedo representar ese mismo vector, perdón, lo que necesitamos es insertar una figura, eso es lo que quería hacer. Entonces, yo puedo aquí, ya, aquí vamos a insertar aquí una forma, que es esta. Entonces yo tengo, supongamos que este es mi eje, espero que se vea lo que han eso.
Ese es mi eje cero. Entonces supongamos que yo tengo aquí un vector que está girando. Y al girar, lo voy a escribir de esa manera. Ese es mi vector y va a tener su flechita, espero que lo tenga. Sí, lo tiene. Entonces, este está girando. Cuando un vector gira, entonces nosotros le llamamos fasor. ¿No? Un fasor es un vector, pero que gira. ¿No? Que gira en el tiempo. Entonces, como está girando permanentemente, si yo lo miro desde aquí, justo desde el frente, yo pongo el ojito aquí, pongo este ojito que mencionábamos antes, lo pongo justo aquí en el frente, lo miro, estoy mirando de este lado, me estoy mirando hacia allá el vector este que está girando. ¿Ya? Entonces yo lo que hago siempre es que lo veo crecer sobre un mismo eje, lo veo que crece, disminuye, crece para abajo, y está haciendo ese giro así. ¿Ya? Entonces, porque yo estoy mirando de frente. Entonces, cada vez que veo eso, yo puedo decir, pero lo que estoy haciendo aquí, lo que está pasando en la medida que pasa el tiempo, se está generando esta señal sinusoidal. ¿Ya? Entonces, esta forma de expresarlo, así tal como está dibujado aquí, es lo que nosotros le llamamos un fasor. ¿Ya? Y ese fasor, entonces lo podemos escribir nosotros en términos de, aquí está la ecuación esta. Entonces aquí yo le voy a llamar aquí este fasor, supongamos que sea un fasor corriente, puede ser un fasor corriente, puede ser un fasor de un I, que habitualmente sabemos que es el valor máximo, ya, con un ángulo, un ángulo determinado. ¿Ya? Y ese es el ángulo beta. Y ángulo, con el ángulo beta. Y ángulo beta. ¿Ya? Entonces, ese ángulo beta y ángulo beta. En donde el ángulo beta es este angulito que hay aquí, entre la posición del fasor en un instante cualquiera del tiempo y el cero. Ese es el ángulo beta. En otras palabras, ese ángulo beta es el ángulo de fase inicial. Entonces, ese ángulo beta, esta forma de escribirlo es independiente del tiempo. Es independiente del tiempo. Y esto depende del tiempo. Ahora, ¿cuál es la relación que existe entre esto? Hay algo que no les he comentado, que es el famoso omega. ¿Ya? El omega, que es la velocidad angular, vamos a escribir aquí, para acá. Entonces, este omega, este es el omega. El omega es igual a 2pi 2pi por f, que es nuestra frecuencia, pero antes yo había escrito aquí esto, 2pi dividido por t. Se me pega. Ya, 2pi dividido por t. En donde t es el periodo que hablábamos. T es el periodo y t, en otras palabras, es 1 partido por f, o f es 1 partido por t, como ustedes quieran. Entonces, t es el periodo en el cual se hace un ciclo, y 2pi partido por t es la velocidad angular, ese omega. Entonces, ese omega es constante, por lo tanto se independiza del tiempo, porque da lo mismo el tiempo t, la velocidad va a ser siempre la misma, y el tiempo t me va a servir solamente para identificar
un instante, un valor en un instante de tiempo determinado, muy preciso. Y ese valor va a ser válido solo para ese instante de tiempo, no para cualquier instante de tiempo. No sé si me explico. Entonces, yo puedo expresar que esta forma de onda, que tiene una velocidad angular omega, fíjense, omega, esa es su velocidad angular, entonces la velocidad angular va a ser 2pi partido por t. Y t es igual a 1 partido por f. En otras palabras, omega es también igual a 2pi f, donde f es la frecuencia que nosotros conocemos. En el caso nuestro, por ejemplo, esta f sería en cualquier domicilio, f serían 50 ciclos por segundo. 50 ciclos es el 50 Hz. Esa es nuestra velocidad. Y por lo tanto, como esto siempre es constante, no hay un crecimiento ni un decrecimiento, sino que se mantiene más o menos constante a la misma velocidad, entonces nosotros podemos escribir este fasor en términos de esta forma. Un I como un I, que es el valor máximo, que sería entonces la longitud de la señal, o el máximo, el valor máximo que va a tener la señal sinusoidal, por un ángulo determinado. Y ese ángulo beta es el ángulo de fase inicial. Y el ángulo de fase inicial es respecto de un eje cero que yo establezco. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos independizamos un poco de, aquí es lo que les mostraba más adelante, nos independizamos del tiempo. ¿No? Entonces, por esa razón, nosotros podemos hablar de quién va adelante y quién va atrás. ¿Ya? ¿Quién está adelantado, quién está atrasado? No sé si queda un poco más clara la explicación. Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, un detalle que, por eso estaba mirando hacia adelante. Voy a mirar aquí más fácil. No está. Nosotros, para lo que viene a continuación, vamos a utilizar matemáticas, obviamente, pero las matemáticas que vamos a utilizar son las matemáticas de los números complejos. No sé si tienen claro las matemáticas de los números complejos. Son muy sencillas porque más que matemáticas es aritmética de los números complejos la que vamos a usar. Es decir, suma, resta, multiplicación y división de números complejos. Cuando uno trabaja con señales sinusoidales, tenemos dos formas de poder definir estas señales, este trabajo matemático de estas señales sinusoidales. Trabajarla directamente en función del tiempo, lo cual es un soberano lío, es un soberano lío, porque necesitamos hacer derivaciones e integraciones, o sea, trabajar con ecuaciones diferenciales. No sé cómo está su conocimiento de ecuaciones diferenciales, pero habitualmente las ecuaciones diferenciales no son muy fáciles de trabajarlas. Entonces, eso es una forma, ¿ya? Y normalmente cuando uno trabaja con ecuaciones diferenciales, trabaja en el dominio del tiempo. Y lo otro es trabajar en lo que nosotros denominamos el dominio de la frecuencia. Y al trabajar en el dominio de la frecuencia, trabajamos en términos de fasores. Y al trabajar con fasores, los fasores los podemos representar en un plano. Y al representarlos en un plano, el módulo y el ángulo, de un fasor, entonces trabajamos con la aritmética de los números complejos, porque los restos de los números no nos sirven. Ustedes saben que la representación numérica de cualquier número es en el eje real, positivo o negativo, pero en el eje real. ¿No? Cuando los números salen del eje real, entonces ahí pasamos a lo que denominamos ubicación en el plano y para ello utilizamos los números complejos. Entonces, no sé si recuerdan cómo se usan los números complejos o no, si no les explico muy rápidamente. Debo tener por ahí algo de números complejos, así que no me cuesta nada mostrarle un poquito qué son los números complejos. No sé cómo están en esos términos. Cuéntenme, por favor. Por lo menos yo, profe, estoy bien.
Yo sí sé cómo sacar suma, multiplicación de números complejos. Ah, ya. Ok. ¿Y el resto? Yo Sí, también, profesor, ningún problema. Ah, ya. Ok. Entonces nos ahorramos eso. Bueno, entonces, sigamos. Entonces no nos olvidamos de la matemática. Lo que nosotros vamos a ver ahora, entendiendo lo anterior de que estamos trabajando con corriente alterna, eh, vamos a ver cómo responden los elementos pasivos frente a una excitación en corriente alterna. Los elementos pasivos son resistencia, bobina y condensado. Entonces, siempre cualquier circuito eléctrico va a estar compuesto por, por resistencia, bobina y condensado. Son los únicos tres elementos que existen y no hay más. ¿Ya? Todo el mundo, prácticamente desde el punto de vista eléctrico, se mueve sobre la base de estos tres elementos. ¿Ya? Resistencia, bobinas y condensado. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es que tenemos aquí una señal de entrada, tenemos nuestro elemento pasivo, y toda vez que nosotros aplicamos una señal de entrada a nuestro elemento pasivo, entonces este va a responder con esta señal de salida o respuesta. Entonces, ¿cuáles son las señales de entrada? Voltaje o corriente. Si nosotros le aplicamos un voltaje a nuestro elemento pasivo, cualquiera sea esto, resistencia, bobina o condensador, ese es nuestro elemento pasivo, cualquiera de esos tres, entonces si le aplicamos un voltaje, este va a responder con una corriente. Si le aplicamos una corriente, este elemento pasivo va a responder con un voltaje. Entonces, sobre esa base, entonces vamos a ver cómo van a responder cada uno de estos elementos por separado a una señal de excitación que va a ser una corriente existente. Entonces, vamos, supongamos que vamos a aplicar una corriente de la forma I coseno de omega t más beta. Bueno, este está en función del tiempo, estamos usando función coseno, puede ser función seno, no es tan relevante para estos efectos, pero se lo vamos a aplicar a una resistencia. Entonces, tenemos aquí la resistencia, esta señal que es la función cosinusoidal en función del tiempo, y entonces nuestra resistencia va a responder con un voltaje, ¿ya? V sub R. Entonces, nosotros sabemos que de acuerdo a la ley de Ohm, cuando le aplicamos una corriente a una resistencia, la resistencia responde con un voltaje mediante lo que nosotros denominamos la ley de Ohm, o sea, un R por I. ¿Ya? Este R por I es la ley de Ohm. Entonces, este I tiene esta forma, I coseno omega t. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el voltaje, que es función del tiempo, va a ser un R por I coseno, I mayúscula en este caso, porque esta es la función que estamos reemplazando, por el coseno omega t más beta. Entonces, si nosotros miramos la señal de entrada, I coseno de omega t más beta, y la señal de salida, R por I coseno de omega t más beta, desde el punto de vista de la función en el tiempo, son exactamente iguales. ¿Ya? Es decir, yo voy a tener aquí en azul, tengo la señal de entrada, la I de t, y en rojo tengo la señal de salida, que es el voltaje. Pues si ustedes se fijan, tanto la señal de entrada como la señal de salida son la misma, coseno omega t más beta, coseno omega t más beta. ¿Ya? La función del tiempo es exactamente la misma. Y además están en fase porque el argumento, este argumento de la señal de entrada y el argumento de la señal de salida, que es esta de abajo, es exactamente igual. ¿Ya? El voltaje va a ser un poco más grande solamente si el R es mayor que 1. ¿Ya? La resistencia es mayor que 1. Si la resistencia es igual a 1, voltaje y corriente desde el punto de vista de la señal son exactamente iguales. Llegan al mismo máximo positivo, los dos exactamente al mismo tiempo, el máximo negativo el mismo también. Si la resistencia es menor que 1, pero no puede ser negativa, o sea, está entre 0 y 1, supongamos 0,1, entonces en ese caso el voltaje va a tener una amplitud menor que la corriente. ¿Ya? Pero eso es todo. En general las resistencias son mayores que 1 incluso. Eso no significa que no existan resistencias menores que 1. Pero positiva siempre. Entonces, el voltaje, si la resistencia es mayor que 1, el voltaje siempre va a ser mayor que la corriente. Pero lo interesante aquí es comparar las funciones del tiempo. Coseno omega t más beta y coseno omega t más beta. Por lo tanto, nosotros podemos decir que tanto voltaje como corriente en una resistencia
están en fase. ¿Qué es lo que está presentándose aquí? Bueno, es lo que está escrito ahí también. Por lo tanto, lo podemos escribir en forma fasorial, asumiendo que hay un ángulo beta, de esta manera. ¿Ya? Esta es la corriente con la cual vamos a excitar la resistencia. Esta corriente tiene un ángulo beta, que está aquí. Entonces el fasor voltaje se dibujó aquí más pequeño, asumiendo que la resistencia estaba entre 0 y 1, ¿ya? Pero para efectos de poder dibujar los dos en el mismo gráfico, ¿ya? La frecuencia angular está aquí, y por lo tanto lo estamos mirando. Aquí, este es nuestro ojito que está mirando cómo giran, ¿ya? Entonces, si nosotros, digamos, disparamos el flash en este instante, vamos a ver que las dos señales están en fase. Y si dan una vuelta completa, lo vamos a volver a ver que pasan las dos en el mismo instante de tiempo sin ninguna separación entre ellas. En rigor, tanto corriente como voltaje tienen el mismo ángulo de fase inicial que es beta. Como el de fase es el ángulo relativo entre ellos, entonces el ángulo de la corriente, que es beta, y el ángulo de voltaje, que es beta, al restarse tiene un ángulo de cero. O sea, por lo tanto, aquí la separación entre corriente y voltaje es cero, por lo tanto van en fase. Siempre los vamos a ver en la misma situación, ¿ya? Entonces, toda vez que nosotros tenemos una respuesta, una resistencia, y la excitamos con una corriente, la resistencia va a responder con un voltaje que va a estar en fase con la corriente. Eso es lo primero que hay que destacar. Enseguida, veamos qué sucede si le aplicamos una corriente de la forma I coseno omega t más beta a una bobina, ¿ya? Ustedes recordarán que al principio nosotros dijimos que cuando le aplicamos una señal, una corriente a una bobina, la bobina respondía con un voltaje, que es V sub L. Pero este V sub L es L por dI de t. Y este dI de t ya es una ecuación diferencial. Esto significa la derivada de la función de la corriente en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí debí haber escrito yo L por dI coseno omega t más beta. Entonces, cuando yo hago la derivada de la corriente, ¿cuánto vale la derivada del coseno? Porque aquí Menos cero. menos seno, ¿cierto? Si yo coloco coseno aquí debiese colocar I coseno, ¿no? Entonces voy a tener menos seno. Entonces, pero voy a tener una función sinusoidal, ¿no?, que va a ser distinta a la señal de entrada, ¿no? La señal de entrada es coseno, la señal de salida va a ser una función seno, pero además va a tener aquí un omega, porque también tenemos que derivar ¿cómo se llama? El argumento de la función, ¿no es cierto? Entonces derivamos y nos queda omega. Entonces esto va a dar omega por L por y por I por el seno seno de omega t más beta, ¿no es cierto? Ahora, esa forma omega L que va a aparecer aquí, y que está representado aquí, nosotros le vamos a denominar reactancia inductiva, ¿no? Esa reactancia inductiva, fíjense que esto va a aparecer aquí, a ver si lo puedo escribir aquí, el omega, no se puede insertar una pequeña ecuacióncita aquí. Entonces, si yo escribiese esta derivada, entonces voy a tener aquí B, un segundo, ahí. Entonces voy a tener aquí el B sub L, B sub L, va a ser igual entonces, después voy a acomodar bien la ecuación que estoy escribiendo. Va a ser omega, ¿no es cierto? Porque esa es parte de la derivada. El omega, está por aquí. Omega L por I por el seno de omega está lento esta cosa, de omega t, de omega t, y teníamos más beta.
más el beta, ¿no es cierto? Me falta el signo menos. Y aquí adelante tengo el menos, ¿no es cierto? Esa sería la derivada. Voy a escribir ahí, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo esto, el L de I de T y lo reemplazo el I por esta función, I coseno omega T más beta, voy a tener esta forma, ¿no es cierto? Y yo podría pasar esta función seno a coseno para poder compararla, porque si no son comparables, ¿no es cierto? Y para poder compararlas, yo puedo eliminar ese signo menos, y voy a, para que sean comparables, significa que esta la transformo en coseno de nuevo, y me aparece aquí entonces una función, voy a escribirlo aquí, me va a aparecer un omega por L por I, y esto va a pasar a ser función coseno de omega T más beta, ¿ya? Se mantiene, más 90 grados. O sea, hay una diferencia angular de 90 grados entre la señal de entrada, que sería I coseno omega T más beta, y la señal de salida, ¿ya? Fíjense que el argumento hay un 90 grados. Me faltó el paréntesis aquí. Ahí, ya. Eso por una parte. Entonces ya sabemos que hay 90 grados de diferencia entre ellas. Es decir, yo tengo la corriente aquí, con un cierto ángulo beta, y va con la cual excito la bobina, y la bobina va a responder con un voltaje, pero este voltaje va a estar a 90 grados respecto de la corriente, ¿ya? Entonces aquí yo tengo 90 grados entre esta corriente, este fasor corriente y este fasor voltaje, que está representado aquí en términos de señales sinusoidales. Eso por una parte. Fíjense ustedes aquí que olvidándonos de la función, ¿no? Olvidándonos de la función, porque al final, en definitiva, la función lo único que va a cumplir es que va a variar entre 0 y 1, entre menos 1 y 1, perdón, ¿no es cierto? Ese va a ser digamos, el aporte que va a tener la función coseno. Nos queda omega L por I. ¿Ya? Fíjense que voltaje es igual a un omega L por I, sumamos que el coseno sea 1, para que no nos compliquemos tanto la vida, ¿ya? B sub L, entonces omega L por I. Fíjense que el voltaje es igual a un omega L por una corriente, ¿ya? Y esto se parece a la ley de Ohm. Recuerden que la ley de Ohm más sencilla, B es igual a un R por I. Por lo tanto, el omega L pareciera ser la componente de resistencia, para que se cumpla que aquí en PL igual a omega L por I está la ley de Ohm. Entonces, ese omega L, que pareciera ser resistencia, nosotros la llamamos reactancia inductiva, ¿ya? De ahí viene, y esto se llama reactancia porque se parece a una resistencia, se cumple como el papel de una resistencia, pero no es una resistencia en rigor, sino que se parece mucho a ella, porque también se opone a la circulación de la corriente, y tiene un apellido inductiva, y el apellido inductiva viene de la inductancia, ¿ya? De la L que es inductancia. Por lo tanto, esta reactancia inductiva equivale, entre comillas, a una resistencia. Se mide en ohm, pero su forma es omega L. Y el omega ya sabemos que es 2pi por la frecuencia, o 2pi partido por el periodo, da lo mismo, 2pi f, y por la inductancia, ¿ya? Ahora, este XL, como está desfasado 90 grados, de ahí viene desfase de los 90 grados, entonces este XL es un valor imaginario, ¿ya? Y eso hace entonces que la corriente, esta que estaba aquí, y el voltaje, que está acá, se desfasen 90 grados. El desfase de los 90 grados lo produce una bobina, debido a su reactancia inductiva, ¿no? Y ese desfase es 90 grados. Ahora, si nosotros dibujamos, aquí tenemos el diagrama fasorial, ¿ya? Y aquí tenemos el voltaje, que es JXL por I. ¿Por qué J? Ustedes saben que en los números imaginarios se conoce el valor imaginario se conoce con la letra I minúscula, pero nosotros en electricidad, para no confundirnos con la corriente, que lo denominamos con la letra I, entonces en electricidad el valor imaginario lo conocemos con la letra J, no con la letra I, ¿no? Por eso aparece este J, ¿ya? Y este I que aparece aquí corresponde a la corriente,
que es el valor de la corriente que está acá. Entonces, por lo tanto, este XL por I, este término de resistencia, esta es corriente, entonces tenemos que este voltaje es lo que nosotros denominamos un voltaje imaginario. Y está a 90 grados, siempre va a estar a 90 grados respecto de la corriente que lo origina. Por lo tanto, la corriente y el voltaje están desfasados en 90 grados. Ahora, si nosotros ponemos el ojito aquí, justo en el eje, y esto gira, entonces al girar, no voy a decir, supongamos que está girando muy, muy lentamente, respecto del eje, si nosotros estamos mirando justo en el eje, primero va a pasar el voltaje por el eje, va a seguir girando, y 90 grados después va a pasar la corriente por el mismo eje, o por la posición del ojo, como ustedes quieran. El ojo está mirando justo aquí en 45 grados, entonces, como esto está rotando, y este es el sentido de la rotación que estoy haciendo, espero que vean bien ahora el puntero. Entonces, primero pasa el voltaje, en la rotación, 90 grados después pasa la corriente, por el mismo punto, en este giro. Entonces, sobre esa base yo puedo decir que el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados, porque pasa antes que la corriente, al estar girando permanentemente. Entonces, en suma, cuando nosotros tenemos una corriente alterna en forma de corriente aplicada a una bobina, la bobina va a responder con un voltaje que va a estar adelantado respecto de esa corriente en 90 grados. Y ese voltaje va a depender ahora de lo que vamos a denominar una reactancia inductiva. Y esa reactancia inductiva va a depender de la frecuencia angular y del valor de la inductancia, del L que tiene la bobina. Entonces, nosotros podemos decir que entonces la reactancia inductiva es omega L o lo que es lo mismo 2pi FL. Y esta reactancia se mide también en ohm. Esa es la conclusión respecto de la respuesta de una bobina. ¿Ok? ¿Consultas hasta ahí? No, profe. Ya. Ok. Veamos el último caso, que es la respuesta de una capacitancia o un condensador a la corriente alterna. Es decir, vamos a tener lo mismo, pero ahora vamos a aplicar una corriente de la forma de coseno omega t más beta, pero ahora un condensador o una capacitancia. Entonces, la capacitancia también va a responder con un voltaje, de acuerdo a la primera imagen que vimos, ¿no es cierto? Aplicamos una corriente, respondían con un voltaje. ¿Cuál es la respuesta ahora? Esta respuesta es también en una ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, el voltaje en la capacitancia va a estar dado por el inverso de la capacitancia, 1 partido por C, por la integral de la corriente, que es función del tiempo, por dt. Y para que sea definida entre ciertos límites. Entonces, fíjense entonces que toda vez que nosotros excitamos una capacitancia con una corriente alterna, o con una corriente en función del tiempo, porque la integral no es solo para corriente alterna, pero como en este caso estamos usando corriente alterna, la generamos con una corriente alterna, entonces esta va a responder con un voltaje, y este voltaje entonces va a estar dada a través de la integral. Como la corriente es I coseno, la integral del coseno es seno, ¿no es cierto? Y entonces al ser la integral del coseno va a ser una función senoidal, y para poder comparar la función seno con esta función coseno, entonces nosotros podemos decir que la función del tiempo, o sea, si nosotros excitamos una capacitancia con una función I coseno omega t más beta, el condensador o la capacitancia va a responder con un voltaje que va a estar dado por I dividido por omega c por el coseno de omega t más beta menos 90 grados. O sea, vamos a tener nuevamente aquí un desfase ahora de 90 grados, pero negativos. Una cosa similar a lo que sucedió con el caso de la bobina, pero ahora en sentido contrario. Es decir, el condensador también aparece en un efecto de oposición a la corriente, a la circulación de la corriente, que la vamos a denominar reactancia capacitiva.
que también equivale como a la resistencia, se va a medir igual que el caso anterior. Va a depender de la frecuencia angular y va a depender de la capacitancia, y tiene esta forma: XC, reactancia capacitiva, 1 partido por omega C, o lo que es lo mismo, 1 dividido por 2 pi FC. Y mirado desde el punto del diagrama fasorial, entonces vamos a tener nuestro ángulo, o sea, nuestro eje, la corriente, que puede estar en un ángulo beta, que dijimos que está en un ángulo beta, y el voltaje en el condensador, que va a estar desfasado en 90 grados, pero negativo, que es lo que está sacado acá. Por lo tanto, el ángulo entre la corriente y el voltaje son 90 grados, pero era 90 grados negativos. Ahora, en este caso, como estos fasores se están girando permanentemente, entonces si yo fijo un punto, voy a ver que primero pasa la corriente y 90 grados después pasa el voltaje. O sea, yo puedo decir que el voltaje está atrasado respecto de la corriente. O también puedo decir que la corriente adelanta el voltaje en 90 grados. Cualquiera de las dos formas. Para no confundirnos, nosotros en general en electricidad, lo que decimos, hablamos del voltaje respecto de la corriente. Entonces, podemos decir que en el caso del condensador, el voltaje atrasa o está en atraso, porque estamos hablando directamente de la corriente, o sea, respecto de la corriente. Entonces, el voltaje puede adelantar o atrasar a la corriente. Cuando la adelanta, voy a volver a escribir acá, la adelanta en el caso de una bobina, fíjense que está la corriente aquí, el voltaje está en adelanto, y el voltaje atrasa a la corriente o está en atraso respecto de la corriente, aquí en el caso de un condensador. ¿Ya? Entonces, esos tres casos los podemos ver aquí en este cuadro. Aquí tengo el elemento, resistencia bobina condensador, y tenemos en la primera columna de la gráfica, tenemos la entrada, una corriente, la salida va a ser un voltaje. Entonces, cuando nosotros aplicamos una corriente a una resistencia, entonces la resistencia responde con un voltaje que va a estar en fase respecto a la corriente. Por eso está este dibujo aquí. Entonces, hay que recordar que esto es un diagrama que está girando en una velocidad angular omega, y por lo tanto nosotros lo miramos en un instante de tiempo. Lo segundo, dijimos que si aplicamos una corriente de la forma sinusoide, de corriente alterna, a una bobina o una inductancia, esta va a responder con un voltaje, y este voltaje va a estar desfasado 90 grados respecto de la corriente, y va a estar en adelanto respecto de la corriente. O sea, va a estar 90 grados adelantado respecto de la corriente. Lo que acabamos de ver. Y si aplicamos una corriente entonces a una capacitancia, la capacitancia va a responder con un voltaje, y este voltaje va a estar en atraso respecto de la corriente en 90 grados. Por lo tanto, aparecen esos tres primeros casos que tenemos en esta columna. Podemos hacer lo mismo si le aplicamos un voltaje de entrada, entonces los elementos van a responder con una corriente. Entonces, si bueno, aquí usé la misma nomenclatura, pero si se aplica un voltaje, supongamos esta señal roja que aquí dice corriente voltaje, ¿no? Está al revés los nombres, ¿no? Entonces, si yo aplico un voltaje a una resistencia, la resistencia va a responder con una corriente y esa corriente va a ir en fase con el voltaje. La misma situación anterior. Ahora, si nosotros aplicamos un voltaje a una bobina, la bobina va a responder con una corriente, y esa corriente va a ser 1 partido por L por la integral. Al principio lo vimos, al principio de esta clase, de esta asignatura. Entonces decíamos que cuando aplicábamos un voltaje a una bobina, la bobina respondía con una corriente, y esa corriente era 1 partido por L por la integral del B por dt. Aquí es al revés de lo que sucede con un condensador. Por lo tanto, este voltaje va a estar adelantado 90 grados respecto a la corriente, o bien la corriente va a estar atrasada 90 grados respecto al voltaje. Y por último, si aplicamos un voltaje a una capacitancia, esta va a responder con una corriente
Y esta corriente va a estar adelantada respecto del voltaje en 90 grados. O el voltaje va a estar atrasado respecto a la corriente en 90 grados. Fíjense que independientemente que nosotros excitemos los elementos con una corriente o con un voltaje, en el caso de la bobina, siempre la relación voltaje-corriente va a ser 90 grados. Y siempre el voltaje va a estar en adelanto. Fíjense, aquí está en adelanto respecto de la corriente. Si yo miro tal cual como tengo el ojito aquí, primero pasa el voltaje y luego la corriente. Y cuando aplico el voltaje, lo mismo. Fíjense, primero pasa el voltaje y luego la corriente. Por lo tanto, nosotros podemos decir, sacar como conclusión general, de que cuando aplicamos corriente alterna a una bobina o una inductancia, siempre el voltaje va a estar en adelanto, obviamente respecto a la corriente. O sea, como conclusión nosotros podemos decir, en una bobina, ya ante una excitación en corriente alterna, el voltaje va a estar en adelanto. Ahora, en el caso del condensador, ya sea que lo excitemos con una corriente o con un voltaje, siempre vamos a tener 90 grados de diferencia entre corriente y voltaje, al igual que en el caso de la bobina, pero en este caso el voltaje siempre va a ir en atraso respecto a la corriente. Fíjense que aquí primero pasa la corriente y luego el voltaje, 90 grados después. Y en este caso primero pasa la corriente y luego el voltaje, 90 grados. Por lo tanto, como gran conclusión, nosotros podemos decir que en un condensador, en una capacitancia, siempre el voltaje va a estar en atraso. Y cuando nos decimos que está en atraso, es porque está en atraso respecto de la corriente. Entonces, eso es lo primero. Yo les quiero recomendar que ustedes copien este cuadrito en un papelito por ahí y lo tengan a mano porque lo vamos a utilizar en las clases que siguen. Entonces, copienlo en alguna parte por ahí y lo puedan tener a mano cuando trabajemos con los ejercicios o con lo que viene a continuación. Dudas, consultas, comentarios. Por lo menos yo no tengo dudas, profe. Ya, Yo tampoco. ya, ok. Lo último que quiero comentarles entonces es que lo otro que ustedes pueden ir construyéndose su propio formulario. Hay dos formulitas que nos van a interesar. Esta, que es la de la reactancia capacitiva, que es XC1 partido por omega C, donde omega es 2πf, siempre omega es 2πf. Y la otra formulita que nos conviene tener presente es esta, XL igual omega L. Esas dos formulitas es conveniente tenerlas, la ley de Ohm ya la conocen ustedes. Esas dos formulitas conviene tenerlas presentes. Y este cuadrito. Este cuadrito que se lo dejo de tarea para que lo dibujen en alguna parte por ahí. Para que lo mantengan. Porque de ahí vamos a seguir viendo los circuitos de RL serie, RL serie, RC serie y RLC serie, y después vamos a ver los mismos en paralelo. Vamos a ver cómo se comportan todos los elementos cuando ya trabajamos con varios. ¿Por qué eso? Porque en general nosotros no trabajamos con un elemento único. O sea, no se trabaja solo con resistencias, solo con bobinas, solo con condensador, sino que se trabaja en general con una combinación de ellos. De hecho, físicamente una bobina no se puede independizar la bobina de una resistencia, ¿ya? Porque la bobina está hecho de alambres, de un alambrito enrollado sobre un núcleo, eso es una bobina, y el alambre, por el solo hecho de tener una cierta sección, un cierto diámetro y una cierta longitud, entonces ya tiene una resistencia. Entonces, en la práctica es imposible independizar resistencias de bobinas, por ejemplo. Un pequeño transformador, un motorcito, por ejemplo, de un juguete, de estos juguetes eléctricos que tienen motores y tienen transformadores. Si uno rompiera el transformador, no tienen necesidad de hacerlo, pero si uno rompiera el transformador, ustedes se van a dar cuenta que está hecho de un alambrito muy delgadito. Mientras más delgado sea el alambre, más resistencia tiene.
Mientras más largo tenga el alambre, más resistencia tiene. ¿Ya? Eso debido a que la resistencia de un conductor, lo voy a escribir aquí, para que veamos. Porque aquí voy a escribir. En este cuadro de texto, a ver si puedo insertar una ecuacióncita así. La resistencia de cualquier conductor está dada por esta expresión. En la siguiente expresión, esta es una ρ por L, que es la longitud. Voy a colocar longitud mejor para que no aparezca como la inductancia, y dividido por la sección del conductor. O sea, la resistencia de cualquier alambre está dada por esa forma. Ya, esto es como, voy a buscar aquí un circulito. Ahí. Voy a dibujar aquí. Voy a dibujar otro aquí. Entonces, este es un trozo de conductor, ¿ya? Que tiene una determinada sección transversal ahí. Entonces, tiene una sección transversal aquí, un conductor circular, ¿no es cierto? Tiene una determinada sección transversal, que sería esta parte, y tiene una cierta longitud. Aquí estoy colocando solo un trozo. ¿Ya? Tiene una longitud. Entonces, la resistencia del conductor depende de este símbolo ρ que aparece ahí, que es la resistividad propia del material. Todos los materiales tienen distintos valores de resistividad, multiplicado por la longitud. Por lo tanto, mientras más largo sea el conductor, más resistencia tiene, y dividido por la sección transversal, ¿ya? Por esa sección que está marcadita ahí en celestito, por la sección transversal. Por lo tanto, mientras menor sea la sección, mayor resistencia va a tener el conductor. Mientras mayor sea la longitud, mayor va a ser la resistencia del conductor. Entonces, si yo tomo este conductor, imagínense un hilo conductor, un hilito, delgadito, y al ser delgado, sección más pequeña, más alta la resistencia, y lo enrollo sobre un núcleo, ¿ya? Y me gasto, no sé, por decir unos 50 metros, ¿ya? De una sección muy pequeña a una resistencia, una resistividad determinada, porque si es de cobre tiene un valor fijo, si es de aluminio tiene otro valor, si es de oro tiene otro valor. Entonces, a medida que yo más longitud tomo, mayor va a ser la resistencia, menor sección tomo, mayor va a ser la resistencia. Entonces, particularmente en una bobina siempre vamos a tener en la parte real una resistencia. Que nosotros teóricamente la separamos, eso es otra cosa. ¿Ya? Pero es muy difícil separar en la parte real las dos cosas. Entonces siempre vamos a tener bobinas y condensadores, bobinas y resistencias por lo menos. Y los condensadores, bueno, los condensadores no se construyen con conductores, me refiero a alambres, ¿ya? Pero ahí hay otro elemento que se hacen unas placas que son en general paralelas, ¿ya? Dos plaquitas que se ponen en forma paralela con un elemento intermedio que se denomina un dieléctrico, porque la idea es que no circule corriente entre las dos placas. Ambas placas son conductoras de la electricidad, y eso como especie de hojas, que yo pongo una hoja sobre la otra con algo entre medio, yo las puedo enrollar y con eso habitualmente se hace un condensador. Una forma bastante común de hacer condensador. No es la única forma, pero
Entonces ahí uno puede explicar de que tiene condensadores, que tienen dos placas que van a ser siempre, van a estar en forma paralela. Bueno, eso era lo último que quería comentar. Entonces, dibujar el cuadrito este. Y mañana, en la clase de mañana, vamos a, usando este cuadrito, vamos a ver qué ocurre cuando tenemos una resistencia, una bobina en serie. ¿Qué sucede? Y cómo se comporta el circuito. Y lo último, mañana yo tengo aquí una calculadora. Mañana, por favor, con una calculadora que pueda trabajar con números complejos, ¿ya? Porque vamos a estar usando los números complejos. Yo tengo esta calculadora aquí, si alguien no la tiene, se la puedo compartir mañana, no hay problema. ¿Qué pasó con él? Aquí está. No hay pérdida. Consultas, comentarios. Ninguna consulta, profe. Ya, ok. Entonces, a ver si de aquí a mañana alcanzo a averiguar si el otro lunes va a haber clase o no. Pero en principio la prueba iría el otro lunes y si no hay clases, cuando se vuelva. Cuando se vuelva a clase. Profe, Cuénteme. ¿y cómo será la modalidad de la prueba? ¿A qué te refieres con la modalidad? Es que muchas pruebas online he tenido así como, por ejemplo, que mandan o por correo o por el campo una prueba y después dicen desarrollenla y la subimos. O lo otro que era en campus. No sé si aquí, ¿cómo lo va a hacer usted? A ver, yo la voy a hacer. La forma que yo la he hecho en la universidad es a través de la utilización de formularios de Google. Estos formularios que ahí envío pruebas con alternativas. Habitualmente con alternativas, un par de ejercicios con alternativas y uno de desarrollo. Esa es más o menos la forma. Entonces la subo en el momento de la prueba, del tiempo que tengamos de clase. Se las dejo disponibles y ustedes la desarrollan. Las alternativas se responden, digamos, se guardan en forma inmediata una vez que hayan terminado con las alternativas y el ejercicio. En el caso de ir a un ejercicio, se los pido que me lo remitan después al correo mío de la universidad. Entonces, si en lo posible, o sea, ustedes le toman una fotografía al desarrollo en un papel para no escribirlo, porque a veces se demora mucho, se demora mucho uno en escribir y en hacer dibujos. Entonces, para acelerar un poco más el tiempo, contestan en una hoja contestan, le toman una fotografía y me envían la respuesta de esa manera. Esa es la forma que he Ah, ya. usado, que es la más fácil, digamos, para poder hacer las pruebas. Entonces, una parte con alternativa y un ejercicio que se desarrolla y se entrega. eh, Usamos ahí 2 horas reloj, 2 horas y media de reloj, podemos usar, porque habitualmente ustedes después de este horario no tienen más clases. Claro. Entonces ahí es cierto que ocupa un poco más del tiempo de ustedes, pero salimos de un viaje a la prueba también. Ah, ya. Ya. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra Profe, consulta? Dígame. yo tengo una pequeña duda. ¿El formulario lo va a enviar acá por el chat de la clase o por correo? Por correo. O- No, por correo. ah, ah, Por correo lo envío y como yo puedo controlar el momento en cual se habilita, entonces yo lo habilito en el mismo horario para todos. Y por eso ocupo el horario de clases.
Es decir, partimos a las 7:05 más tardar, habilito yo la posibilidad de que vean el contenido. Ya, gracias, profe. Hasta un cierto horario también. Puede ser, no sé, por una hora para contestar los ejercicios, 1 hora y media. Va a depender de la complejidad de los ejercicios, de lo que se pregunte. Ah, ya. Gracias, profe. Ya. Ok, jóvenes, nos vemos entonces mañana. Con calculador en mano, si no les puedo pasar, eh, digamos, compartir la calculadora esa que les acabo de mostrar que puede trabajar en números complejos. Bien, nos vemos mañana entonces, que estén muy bien. Chao, profe, gracias a usted Chao, también. chao. Gracias. Nos vemos, profe. Nos vemos, nos vemos. Bien. Chao, que estén bien.